listos, Horacio. Les agradezco la invitación, la verdad que siempre es más que saludable que en este ejercicio de la militancia también abordemos cuestiones muy concretas, ¿no? Porque a veces es como que tenemos una especie de dificultad de transitar la discusión política abstracta y bajarlo a tierra en los hechos concretos, como que el hecho concreto es subestimado en términos de realidades. Y bueno, discurrimos en debates abstractos y la realidad va tomando materializaciones por otro lado, ¿no? Y yo creo que eso es una debilidad que también es aprovechada por el adversario, que me parece que es bastante lúcido e inteligente en buscar sus propios objetivos, que serán lícitos, genuinos y legítimos, pero que seguramente no son los nuestros, ¿no? Y en esa dialéctica los argentinos en general no salimos bien parados, ¿no? O sea que me parece muy interesante. Acá, digamos, vos citaste el Canal Magdalena, y yo digamos, lo rescato justamente con ese concepto. El Canal Magdalena es una materialidad, es un objeto material, es una obra de ingeniería, que puede ser abordada por una cantidad de lógicas, digamos, en términos de transporte, de náutica, de las tecnologías, de lo que fuera. Es decir, hay una cantidad enorme de bibliotecas y de lógicas. Ahora, la política también es seleccionar las lógicas, porque las lógicas en muchos casos entran en colisión. O sea que en definitiva también la decisión política, que no deja de ser en definitiva la administración de la incertidumbre, es justamente imponer la lógica dominante, porque en algunos lugares se discurren por lógicas que son secundarias. Y la verdad que la lógica dominante del Magdalena, del Canal Magdalena, es profundamente geopolítica y simbólica. Por eso yo levanto las banderas del Magdalena no para reivindicar una determinada obra, sino pivotear sobre esa materialidad que se puede comprender más fácilmente en un plano o en una carta marina, y a partir de ahí hacer un contexto geopolítico y histórico y lingüístico, y vincularlas con las cuestiones que son, a mi criterio, los tres grandes vertientes de colonización. Es decir, evidentemente que la colonización argentina, la derrota de nuestra militancia en términos de no poder imponer condiciones mínimamente razonables para el pueblo argentino, y que en definitiva todo termina siempre por alguna forma u otra al servicio de esos intereses, fue no hacer un adecuado diagnóstico y una adecuada privilegiar las cuestiones. Y para mí hay tres grandes discusiones que no se han dado todavía, que es en esa necesidad de que evidentemente, como principio básico, nosotros procuramos siempre la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, no puede pasar por el trabajo y el empleo, que es hoy por hoy lo que lleva a la guerra y esta situación de guerra que habla Francisco. Es el trabajo lo que está en pugna. Entonces, esa producción que no puede pasar por otro lado que no sea la industrialización, porque no hay ningún otro lugar donde se pudiera canalizar las capacidades productivas de un país, que es muy importante, porque ya estamos orillando los 50 millones de habitantes, es a través de un proceso profundo de industrialización y de valor agregado de origen, que es lo que nos va a dar los caminos para transitar, y que por otro lado es el peronismo, es el plan quinquenal y es las hojas fundamentales de lo que nosotros pensamos que debe ser. Y ahí hay tres grandes cuestiones. Para la producción, vos tenés que tener un control soberano de la energía, de la logística y de la moneda. Nosotros hoy fríamente tenemos la moneda todavía, tenemos vigente la ley de entidades financieras que alumbró Martínez de Oz. Y la verdad que la democracia, después de 20 y pico de años, no ha podido remover esa rémora gigantesca que creo que es una de las grandes hemorragias que tenemos. En la parte de energía no terminamos de recuperar las empresas energéticas. Creo que no entiendo por qué hay una discusión, porque no hay ninguna razón por la cual las energéticas estén en manos de monopolios extranjeros. No hay ninguna posibilidad. No se entiende cómo ya no han sido nacionalizadas las distribuidoras de gas, de electricidad, etcétera, etcétera. Y después la logística. Tampoco es explicable que sigamos todavía con nuestros ríos troncales, el Paraná, el Río de la Plata y el Atlántico Sur, entregados a los monopolios extranjeros y entregados a las cerealeras. O sea que si nosotros no atacamos con un adecuado diagnóstico estos tres grandes troncos, todo lo demás, a mi criterio,
pasa a ser un debate. Está bien, podremos discutir que el IFE en vez de 300 serán 500, si esto será aquello, si va a haber 3 o 4 bolsones de comida en La Matanza o en Morón. Es decir, podremos discutir una enorme cantidad de cosas porque evidentemente el stock de sufrimiento del pueblo argentino es infinito. Pero nos tenemos que obligar a hacer un paso para atrás y observar un poco la macro. Entonces yo por eso estoy muy encarnizado, le he dicho que es necesario recomponer. Podemos hablar de energía, que no es mi especialidad, toco de oído. Podemos hablar del monetarismo, que estudio más porque estudié economía, pero digamos, no es el caso. Pero sí sé lo que he dedicado toda mi vida, que es la logística estratégica y la matriz digamos, de la visión geopolítica del uso territorial y marítimo de los recursos nacionales. A partir de ahí empiezo a discurrir la década del 90, como es instrucción del canal del consenso de Washington, donde la instrucción era expulsar a los argentinos del agua, partir al medio de la Argentina marítima desvinculándolo de la fluvial, insertar 2 puertos extranjeros en nuestra estructura geopolítica y estratégica, que es Montevideo y Nueva Palmira. Ningún país se deja injertar nodos distributivos extranjeros en manos de extranjeros en su propia columna vertebral estratégica. Eso no lo hace ni Estados Unidos, ni nadie. Ni Europa, ni nadie que se precie como país como tal. Ni los turcos podrían entregar el Bósforo, ni los rusos podrían entregar la Crimea, y así hay una lista enorme de cuestiones. Ni Egipto podría entregar el Nilo, y así podríamos tener ni los árabes el Hormuz, y así una cantidad enorme de cuestiones, porque lo cierto es que la proteína vegetal de este sector del mundo tiene amperaje para mover el amperímetro mundial, porque la globalización hace que esa proteína vegetal, la gran parte de la proteína vegetal que se transa internacional vía marítima, viene de esta zona. Y fundamentalmente en Argentina y Brasil tiene las grandes expresiones de esa posibilidad. O sea, estamos dentro de una visión de integración, pero estamos también en un marco de competitividad. Y ahí viene la acusación que estos canales que nos vinculan con Montevideo se alumbraron a la luz de una integración del Mercosur. Y la verdad que es una visión absolutamente errada, ingenua o malintencionada, porque si realmente los puertos libres, las banderas de conveniencia y los paraísos fiscales que se fueron enclavando en el Uruguay tengan algo que ver con el Mercosur o con el espíritu Mercosur, la verdad que lo veo lo más alejado posible. Con lo cual la defensa de los buques de bandera regional, la defensa de una estructura portuaria al servicio de la carga y no del flete, porque realmente si hay algo que tenemos importancia es que del conflicto que hay en la logística por agua, que es el conflicto entre el barco y la carga, la Argentina tenemos más intereses en la carga que en los barcos, porque nosotros no tenemos flota. Entonces nuestros puertos tienen que estar fortaleciendo la carga y no los fletes poniendo nuestro servicio a los monopolios de la Maersk y esas cuestiones. Lo cierto es que a excepción del gobierno de Cristina con la resolución 1108 y la creación del Canal Magdalena, todos estos años fueron serviles a la consolidación de un modelo logístico absolutamente colonial que privilegia una visión extractiva de la logística al servicio de maximizar renta de las multinacionales en el negocio y en la transacción de la proteína vegetal por un lado y del monopolio de la logística en cuanto a los precios de fletes y alquileres de contenedores. Hoy en estos últimos meses los fletes crecieron, como ya lo hemos advertido, casi un 400%. Y la Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir de esta opresión que le da este monopolio. Tenemos absolutamente monopolizado el comercio exterior a través de la entrega de la soberanía de Río Paraná y Río de la Plata, que no es de ahora, eso viene de la década del 90. Si bien es cierto que Macri dio 2 grandes pasos que nunca nadie se había animado. Macri aprobó la canalización a profunda de Montevideo, que lo entroniza como el centro absolutamente distribuidor de toda la cuenca del Plata, una cuestión que la Argentina nunca hubiera podido hacer, hubiera permitido que se haga, y resignó lo último que nos quedaba, porque si bien después de Caseros y después de los acuerdos preexistentes a la Constitución del 53, que nos habían arrancado la determinación de la libre navegabilidad de los ríos interiores,
lo cierto es que siempre esa libre navegabilidad se aclaraba que era sujeta a las leyes y reglamentos de la Argentina. Bueno, justamente Macri, cuando internaliza los acuerdos internacionales, ya no solamente garantiza la libre navegabilidad, que por otro lado no podría haberlo hecho de otra forma porque está en nuestra Constitución, le agrega algo devastador, que es la resignar la soberanía normativa de que, como por ejemplo, que la Argentina defina cómo y qué característica tiene que tener la navegación en nuestros ríos interiores, porque realmente nosotros tenemos a la vera del Paraná argentino el 80% de la población y casi más allá de esto del Producto Bruto Interno, con lo cual tenemos todo hasta la obligación de los intereses nacionales y la preservación del medio ambiente. O sea que tenemos todo el derecho de decir que se navega de una forma determinada. Sin embargo, esa facultad la perdimos allá por el año 2018, cuando Macri resigna esa soberanía y se la entrega a ese colectivo de naciones que están manejadas por las multinacionales. Y esto viene a coronar con el decreto 949 de Fernández, que seguramente fue escrito en el exterior, que ya consolida y es la declaración unilateral, que yo creo que está íntimamente ligado a los condicionamientos de la negociación de la deuda externa, que la Argentina ya se define que se subordina al puerto de Montevideo, ya no solamente la Cuenca del Plata, sino todo el Atlántico Sur. Y así estamos, con un decreto que es muy mal redactado, que tiene groseros errores. Se utiliza la palabra hidrovía, que es una especie de mutante geográfico, una figura, un sujeto geográfico indefinido. Nadie de nosotros, escuché, ustedes son jóvenes, pero nosotros que tuvimos la desgracia de caer y la suerte de la escuela pública, nunca jamás ninguna maestra nos pronunció la palabra hidrovía. La palabra hidrovía se inventa en la década del 90 y es un virus lingüístico que es muy inteligente porque borra los nombres de nuestros ríos. Tenemos el río Paraná, tenemos el río Uruguay, que hace referencia a las lenguas originarias, ¿no? Uruguay quiere decir en guaraní el río de los pájaros, o Paraná quiere decir el padre de todas las aguas. Es decir, nominaciones de fuerte valor simbólico, de identificación. La palabra hidrovía embolsa todo esto, lo cosifica, y es el primer paso inteligente para apropiarse de algo, es cosificarlo y cambiarle el nombre, que es una estrategia que los ingleses han desarrollado ya hace varios siglos y que todavía nosotros no alcanzamos a entender la peligrosidad del valor de la palabra, ¿no? La palabra en manos de estas estrategias se convierte casi en armas. Con lo cual estamos en esta situación y nosotros advertimos entonces que, que esto es un paso muy serio y que tiene que ser advertido y que tiene que ser señalado, porque es imperativo que ese decreto sea reformulado y corregido. Y no pretendemos de ninguna manera entrar en ninguna interna, ni embanderarnos en cuestiones o en hipótesis de conflicto que sabemos que existe, pero acá no son cuestiones. Es evidente que los que estamos en esta cruzada, que tenemos un indiscutible compromiso con el kirchnerismo más, y si de algo nos acusan, es los ultra K, digamos, de Cristina, mal podríamos avanzar en cuestiones que sean funcionales a la derecha. Pero sí, evidentemente, si todavía, y lo que estoy comprendiendo, que esta coalición de gobierno nos ha permitido tomar el control de determinadas áreas, pero estoy absolutamente convencido que en transporte sigue gobernando Macri con los mismos funcionarios y con la misma estrategia, porque es evidente que el decreto 949, conjuntamente con esas dos grandes medidas que tomó Macri en el río Paraná, constituyen un paso de una misma inteligencia y están manejados por una misma estrategia. No son dos medidas que corresponden a dos gobiernos distintos. Esos son dos medidas que responden a un plan estratégico muy definido, a una aguja de ruta que se va sin solución de continuidad, continuando independientemente del cambio de gobierno. Y esto es muy grave, es muy serio, porque de quedar consolidado este decreto, habremos perdido definitivamente la cuenca del Paraná y habremos consolidado Montevideo, a Puerto Stanley y a Punta Arenas como el triángulo dominador de ya no solamente la cuenca del Plata, sino todo el Atlántico Sur y la pesca furtiva. No podría haber pesca furtiva si no tuviese la base operativa de Montevideo.
y no podría estar Montevideo si no fuera que es un puerto que está desarrollado por la potencia económica del Producto Bruto Argentino, porque antes de la década del 90 prácticamente Montevideo era un puerto menor, secundario. A partir de la cesión de la soberanía, se instala ya en forma cada vez más creciente el objetivo de quitarnos a los argentinos del agua y realmente manejar todo lo que sea el manejo estratégico de la cuenca a través de puertos en océano argentino. Y así estamos. Es evidente que es un discurso muy complejo que estoy haciendo. Trato de tratar de dar un panorama para que mi intención primaria es que ustedes dimensionen la gravedad de la cuestión. Esto no es un debate sobre un canal, ni un canal que pretende proteger a La Plata, algo. Esto va a mi criterio al corazón del modelo colonial que sufrimos los argentinos, yo te diría consolidado en los 90, pero esto viene de la época de Rivadavia, ¿no? Esto parecería ser, si Rivadavia se levantara de la tumba, parecería que sea la consolidación del sueño rivadaviano, ¿no? Y de Mitre. Muchas gracias, Horacio, por esta introducción. La verdad que fuiste tocando varios puntos y respondiendo unas cuantas de las cosas que teníamos pensadas preguntarte. Vamos a arrancar con Jessica. Te pido que actives el micrófono. Hola Horacio, ¿cómo estás? Quería saber si nos podrías decir sobre los considerandos del decreto, ¿no? Algo dijiste, pero ¿este decreto fue una decisión tomada por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni? Y te sumo otra, ya que estoy, queríamos saber también si se escucharon a otras áreas del gobierno, sectores del quehacer nacional antes del decreto, ¿no? Antes de firmar el decreto, a parte de Cancillería, Fuerza de Seguridad, a otros senadores, alguien que haya emitido alguna opinión al respecto. Mira, es importante la pregunta que estás haciendo porque va a la médula de la cuestión. Yo creo que Meoni es un actor de reparto, digamos, no tiene ni formación académica, ni conocimientos, ni militancia inclusive, viene del radicalismo. Para imputarle responsabilidad, yo te diría que lo asiste la duda del desconocimiento, no creo que tenga noción del daño que está haciendo con él. Yo estoy convencido que le han impuesto ese decreto y que él le ha puesto la firma, que lleva 3 firmas, la del ministro, la del jefe de gabinete, que no ha cumplido a mi criterio una cuestión central, como vos decís, porque se trata de un decreto de carácter absolutamente interministerial, porque no es poco explicable la ausencia de la Cancillería, porque está refiriéndose a muchos tratados internacionales donde la autoridad de aplicación es la Cancillería. Y después la confusión de los sujetos geográficos, el uso de esta palabra nefasta que había que eliminarla del castellano de la hidrovía, esta especie de mutante. El presidente no advirtió que le habían puesto en esa palabra hidrovía, se había engullido el Río de la Plata. Podemos discutir si el Paraná o no Paraná pueda tener o no tener o sea solamente delegado a las 7 provincias fluviales. Yo no estoy de acuerdo que sí sea, porque es evidente que Córdoba puede depender, o es más importante para Córdoba el Paraná que para Misiones. Pero es una discusión. Pero sin lugar a duda, cuando estamos advirtiendo que pone la boya 239, que es Montevideo, que claramente indica que estamos hablando también del Río de la Plata, porque al no tener nombres y haber, digamos, licuado la identidad de nuestro río con este nombre tan nefasto de hidrovía, no sabemos de qué estamos hablando, porque hablamos del Paraná, hablamos del Paraguay, hablamos del Uruguay y hablamos del Río de la Plata. Entonces, no se sabe de qué se habla, pero se supone, porque al no tener una definición clara, era del Paraná, y el presidente dice, bueno, le delego a las provincias el manejo del Paraná. Que tenía varias lecturas. Yo tenía una lectura crítica, porque primero yo ya advertía que había una trampa acá, discutía, que a mí me parece que es arbitrario el hecho de darle poder a 7 provincias y a otras no. Del río Paraná estamos hablando, pero aparece pues el Río de la Plata. Pero además aparece un compromiso, más allá que esté bien o está mal, para mí está mal, de que aparezcan estas 7 provincias. Lo que sí está bien, y saludábamos con entusiasmo esa idea,
que esa mal llamada hidrovía, que desde la década del 90 prácticamente se maneja el arbitrio absoluto de las grandes monopolios extranjeros de exportadores de granos, que el presidente diga, bueno, a partir de ahora es el Estado el que toma la administración. Más allá que la figura haya sido adecuada o no adecuado, evidentemente era un paso adelante. Pero ahora cuando uno ve los objetivos que entendimos de esas charlas, que podíamos discutir el instrumento, pero estábamos de acuerdo con el fin, que es la presencia del Estado, a mi criterio ineludible, que es la soberanía de los ríos. Los ríos no pueden ser privatizados, como se pretendió hacer en los 90, y los resultados están a la vista, que después cuando uno salta al decreto, prácticamente lo que era una empresa estatal termina siendo un consejo consultivo escuálido, que era simplemente un consejo, digamos, asesor no vinculante. O sea que ahí hay un divorcio muy grande. Pero algo muy importante, y paso a lo que vos decís, cuando uno analiza los considerandos de un decreto, que tal vez tiene más importancia que el propio articulado, se va a dar cuenta que además de los horrores jurídicos, porque hay, por ejemplo, decretos que se refieren a leyes, como que hubieran sido decretos reglamentarios de determinadas leyes, con errores históricos, porque las leyes para la cual se supone que había un decreto, esa ley era posterior al decreto. O sea que ni siquiera se sabe a qué decreto respondía qué ley, por esa cuestión. La confusión de lo que es el sujeto geográfico, porque no se define. La confusión del tratado de hidrovía, que es un tratado de transporte, con la concesión y privatización del canal troncal de navegación, que es un contrato de obra pública de dragado y balizamiento. No tiene nada que ver un contrato de balizamiento con un tratado internacional. Y por otro lado, es imposible, o es un error muy grave, que se pretenda dar a una empresa del Estado Nacional que arbitre sobre unas aguas internacionales, como son las aguas comunes de Río de la Plata, que por la ley y por el Tratado de Río de la Plata están cedidas al arbitrio de la Comisión Administrativa de Río de la Plata, que es una extrajurisdicción de una figura internacional independiente de las jurisdicciones tanto uruguaya como argentina. Un mamarracho. Pero la verdad que los que le escribieron el decreto a Meoni, que seguramente no debe tener ni idea dónde queda la boya 239, sí querían dejar algo muy claro. Por un lado, licuar el Magdalena, porque cuando nosotros empezamos a salir antes de esta cuestión, realmente el canal de Magdalena, y estamos muy felices porque también nos da cierta satisfacción que también la militancia podemos cambiar la historia, a pesar de ir contra los grandes medios. La verdad que caló hondo en la militancia el canal Magdalena. Se entendió lo que significaba el canal Magdalena. Y además, no quiere decir que todo nuestro gobierno esté colonizado, no es que nuestro gobierno es la continuidad de Macri. Eso sería una grosería, algunos sectores dicen que es todo lo mismo. Es evidente que hemos tomado parte del gobierno, parte del poder, y otra parte del poder, como transporte, sigue estando con la continuidad. O sea que todavía estamos en esa cuestión. Es evidente que parte del gobierno, y yo te diría, los sectores más vinculados a la referencia política de Cristina Fernández de Kirchner, que ya advertimos esta cuestión y señalábamos esta problemática. Por eso yo creo que el artículo 2 fue injertado, es decir, se quiso como un sacacorcho por fuerza, porque yo estoy seguro que Meoni está en contra del Magdalena y va a hacer todo lo posible para que nunca se haga, y va a poner, y digamos de boca para afuera va a decir, pero es por la presión popular que lo está haciendo y por la presión de los sectores que encabeza Cristina, porque obviamente nadie que sepa algo de políticas pueda poner en tela de juicio que Tayana no va a ponerse al hombro semejante empresa política si no tuviese el apoyo de Cristina, porque obviamente no lo haría, además conociéndolo a Jorge, por su envergadura, no lo haría porque no estaría en condiciones de hacerlo. Con lo cual, es evidente que hay sector de nuestro gobierno que se está oponiendo a esta cuestión. Y yo creo que en el medio está el señor presidente, que está tratando de hacer equilibrio entre posiciones tan antagónicas, porque acá no hay grieta, acá hay el modelo colonial y el modelo nacional. En esto es pura, esta es la vuelta de obligado, no hay. Esto es el poder, la potencia simbólica del Canal Magdalena. El Canal Magdalena es la vuelta de obligado del siglo XXI. Porque los barcos cuando calaban 4, 5, 6 metros, ingresaban en los ríos y ahí se daban las batallas para ver quién subía, quién no subía. Ahora los barcos calan 14 metros. La batalla de obligado ya no se da más en los ríos, se da en la boca del Río de la Plata. Por eso la batalla está ahí, es la vuelta de obligado del Canal Magdalena. El Canal Magdalena es el canal soberano para que los argentinos podamos ir al sur y navegar al sur, porque en el norte no tenemos ningún interés
y menos en Montevideo. Entonces, bueno, así estamos en esta cuestión, pero ya para cerrar por tu pregunta, cualquiera, que no hace falta ser abogado, y que, bueno, y yo invito a que lo hagan, lean el articulado, y se van a dar cuenta que es prácticamente una apología de la década del 90, porque todos los plexos jurídicos en el cual se apoya esta idea, que no es otra cosa que reeditar el modelo privatizador de los 90, porque es prácticamente una copia del decreto de Menem cuando privatizó el río Paraná y el río de la Plata, se van a dar cuenta que son todas las normativas del año 90, 89, la ley de Dromi, por ejemplo, del 95, del 94, del 92, a la sola excepción de la medida que tomó en su momento Cristina en el 2010, que yo fui crítico de esa medida, que hizo una continuidad o una renovación de ese contrato que a mi criterio no se debió haber hecho. Pero lo cierto es que lo renovó hasta este año, con lo cual ahora, vos fijate que cuando se firma este convenio en el 95 se hacía por 15 años. O sea, en el 2010 debió haber vencido. Se prorrogó otros 10 años más, pero al final nos estamos dando cuenta que las concesiones de Buenos Aires, los puertos privatizados, las destrucciones de la Marina Mercante Argentina y reemplazo por banderas de conveniencia, en definitiva son los mismos modelos alumbrados en los 90 que siguen en función de enésimas renovaciones que dejan todo como está. Nos pasamos la vida hablando de la década del 90, la entrega de la soberanía, del daño que hizo Cavallo, etcétera, etcétera, digamos, de pico para afuera. Y en el momento de mover la lapicera, seguimos ratificando todo el plexo normativo. Y la realidad no se cambia por discurso, se cambia por leyes o por decretos, ¿no? Y es lo que hicimos nosotros cuando firmamos el decreto 1108, que fue absolutamente transformador, porque directamente bloqueamos toda posibilidad de que la Argentina entregue su carga a transbordos a puertos que sean puertos libres, que fue el conflicto que ustedes se acuerdan que encabezó Cristina ya por el año 2012-2013 con los monopolios, y la primera medida que toma Macri cuando toma el gobierno a la semana, toma el helicóptero, se acordarán, y le regala en uno de los actos más cipayos de la historia argentina, la 1108 gratis a los monopolios, ¿no? Nosotros esperábamos que Fernández a la semana de gobierno haya tomado, igual que Macri, un helicóptero para decir que volvíamos a las políticas de Cristina del año 2015, pero sin embargo se tomó un avión para decirle que íbamos a seguir con el mismo modelo. Y eso es lo que nos llamó a la atención de la cuestión. Por eso digo que el decreto 949 es absolutamente contrario a lo que se supone debe ser un gobierno nacional, ¿no? Muy bien, Horacio, muchísimas gracias. Respondí a esa pregunta. Compañera Camila tiene otra para hacerte. Cami, micrófono. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, igualmente. Quería consultarte si podías explicarnos un poco más qué significa Nueva Palmira, cómo fue esa concesión, fue de común acuerdo o no, y de qué forma esto nos afecta su incorporación. Es una muy buena pregunta, porque tal vez una de las herencias más nefastas de la década del 90 es el Tratado de Hidrovía, y ahí aparece por primera vez esta nefasta palabra, que se denomina Tratado de Hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Nueva Palmira. Este es el acuerdo internacional que firma Menem con Guasnosi, con el presidente paraguayo, el boliviano y el uruguayo. Eso fue nefasto, porque primero esa famosa hidrovía, como una especie, digamos, de conducto de la soja, porque estaba apuntado a que iba a convertirse en la conducción de la soja, licuaba la posición argentina. Porque vos fíjate que es una palabra nueva, hidrovía. El río Paraná aparece en segunda instancia, dice Paraguay-Paraná, cuando realmente el 90% de los metros es el Paraná. Y después, algo trágico, coloca en los segmentos un puerto brasilero, que es Puerto Cáceres, y coloca un puerto en el Uruguay que se llama Nueva Palmira. Pero con algo muy importante, nunca antes de la década del 90, los uruguayos pretendieron tomar posición en el río Paraná.
son viejas los conflictos históricos del Uruguay y la Argentina respecto del Río de la Plata. Hace falta la historia, digamos, por ejemplo, de los discursos de Ceballos, el canciller de Carlos Pellegrini, cuando levantaba la teoría de la costa seca, es decir, reivindicaba la totalidad del Río de la Plata de soberanía argentina. Eso dio lugar inclusive a episodios, hay 3 o 4 episodios bélicos entre Argentina y Uruguay de conflictos, digamos, por esta cuestión. Y solamente hasta el año 1973, cuando el general Perón en su tercera presidencia, finalmente sella este conflicto, le da punto final con el famoso Tratado de Río de la Plata. Ahí finalmente, después de tantos años y de tantas guerras y de tantas circunstancias, finalmente la Argentina y Uruguay le dan un punto final, al menos al conflicto del Río de la Plata. Pero nunca entró en conflicto el Paraná con el Uruguay. No hay ninguna vinculación, ni geográfica, ni histórica, ni política del Uruguay que lo vincule con el Paraná. Es más, Nueva Palmira, que vos estás diciendo, es un puerto que curiosamente no corresponde al río Paraná, porque geográficamente Nueva Palmira está en el río Uruguay. Con lo cual mal podría una supuesta hidrovía Paraná-Paraguay terminar en un río que no, ni es del Paraguay ni es del Paraná. Pero el hecho de poner un puerto de origen brasilero y un puerto de destino uruguayo, falsificando hasta el nombre de ese tratado, perfora la soberanía argentina, porque lo convierte en libre navegabilidad y habilita que la soja paraguaya y la soja brasileña, y algunos dicen que hay mucha soja argentina contrabandeada, yo creo que es cierto, pero no quiero decir, porque si tuviese evidencias para acreditarlo, hay una denuncia penal y no la tengo, simplemente sostengo algunos tipos de sospecha. Lo cierto es que empieza a ingresar un puerto y se convierte en la cabecera de toda la cuenca del Plata y se termina siendo lo que había sido históricamente Santa Fe, Rosario, los grandes puertos transbordadores donde los buques de ultramar sacaban la carga. Eso se trasladó hasta Nueva Palmira y prácticamente le hemos puesto nuestro patrimonio al servicio de que las multinacionales puedan comprar muy barato la soja, ya no solamente en la Argentina, sino ahora puedan contraponer soja barata del Mato Grosso do Sur y del Paraguay, que si no fuera por el río Paraná no podría ser competitivo por los costos logísticos que significa sacar desde el lugar donde están la soja brasilera, que si no es por el Paraná no tiene competitividad internacional. Por eso nosotros, afortunadamente, yo creo que fue una traición a la patria ese tratado. Hubo un patriota que, entre todo el articulado, léanlo, está en Google, Tratado de Hidrovía Paraguay-Paraná, léalo, es sencillo de leer. Afortunadamente un patriota puso el artículo 33, y que dice el artículo 33 que después del 4º año de vigencia, que ya está cumplido, se cumplió en el año 99, cualquier país signatario puede denunciar el tratado y quedarse liberado de todos los compromisos. Y eso significaría nada más y nada menos que la Argentina volvería a recuperar la soberanía plena de su Paraná y a partir de ahí, desde una centralidad que por derecho propio nos asiste, porque somos los dueños del Paraná, empezar a hacer acuerdos con los países hermanos, pero que realmente tengan una cierta equidad y no sea tan groseramente al servicio de las multinacionales. Muchísimas gracias, Horacio. Vamos con una pregunta del compañero Abraham. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo anda? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, más que nada yo lo que le quería preguntar era con respecto al canal Punta Indio, ¿sí? Más que nada porque viéndolo parece en sí una especie de desvío del curso natural de la salida de los barcos y de los sedimentos. Por lo tanto, se puede considerar que es una especie de una de las grandes victorias de Montevideo en la década de los 90 y qué consecuencias nos trae fundamentalmente o trae en general. Muchas gracias. Bueno, diste la pregunta y me da mucha alegría que haya sacado una conclusión de esa característica porque es exactamente lo que vos decís. Digamos, podría hablar ahora, yo doy conferencias sobre el porqué de la razón de los canales de navegación que empiezan a marcarse en la Argentina por la dinámica de allá del siglo XVIII, siglo XVII inclusive,
y con las técnicas de la navegación a vela de esa época, y además de los conflictos entre los imperios europeos sobre el dominio de estas zonas, y el nacimiento de la ruta del Potosí, que fue hasta 1810 la dinámica logística que dominó la política del virreinato hasta el advenimiento de la Revolución de Mayo. Es evidente que el canal del Indio es, tal como vos decís, es absolutamente antinatural, corta la corriente del Río de la Plata y las corrientes de marea y los vientos preponderantes, y en forma absolutamente artificial nos obliga no solamente a atravesar contra natura el Río de la Plata, sino que en el tramo final hasta navegar al norte, cuando nosotros tenemos que navegar al sur, y nos obliga a meternos en una especie de cueva de ratones, que es el estrecho que queda entre la isla de Flores y el Banco Inglés, que está absolutamente dominado estratégicamente por el puerto de Montevideo. Es decir, ese canal artificial ese es justamente el que nos condena a que toda la cuenca del Plata quede, digamos, subordinada al poder hegemónico del puerto de Montevideo. Está claro que el canal natural, el que nos indica la geología, que es más corto, más barato y más seguro, es el canal Magdalena, que fluye por las vaguadas naturales que es la geología del Río de la Plata y que nos permite alcanzar la profundidad atlántica por un camino muchísimo más corto, y que no solamente desde el punto de vista económico es mucho más económico, sino que desde el punto de vista geopolítico nos permite revincular y reestructurar estratégicamente la Argentina, hoy divorciada, para navegar logísticamente y soberanamente de los puertos fluviales a los puertos marítimos e incorporar los beneficios del transporte por agua para el desarrollo económico de la nación. Hoy, una de las consecuencias más nefastas de la década del 90 fue expulsarnos del agua y condenarnos a todo el país a la logística por camiones, que impone costos logísticos absolutamente asfixiantes, no solamente a la calidad de vida de los consumidores por el costo de vida que eso significa, sino prácticamente la imposibilidad de la competitividad de las economías regionales que están lejanas al puerto de Buenos Aires. Por eso ese canal Magdalena es el que realmente nos permitiría dar un giro de 180 grados a este modelo colonial y de sometimiento que nos, como bien decís vos, es la herencia más nefasta de esa década del 90, y que lamentablemente el decreto 949 lo ratifica una vez más, pero con algo mucho más grave. No, nunca antes estaba autorizado el canal de 47 pies de Montevideo, con lo cual ese modelo más la profundización de 47 significa la derrota final de la Argentina soberana. Por eso es importantísimo que el canal Magdalena terminen de dar escondidas. Evidentemente el 949 miente cuando dice que hay que hacer estudios, porque los estudios están todos hechos, están realizados y fueron entregados en mano al ministro Meoni con un remito firmado. O sea que nosotros estamos en condiciones de acreditar que tanto el ministro Meoni como el secretario de Puertos han tenido en su poder la totalidad de todo el proyecto ejecutivo del Magdalena, que les permite licitar en un plazo no mayor de 120 días. O sea que se dejen de jugar a las escondidas y de una vez por todas pongan en marcha ese canal que tiene presupuesto nacional y que además es una herramienta sustancial para poder empezar a retomar un camino de soberanía que se abandonó allá en la década del 90, ¿no? Gracias, Horacio. Vamos a continuar con Ignacio. Sí, Horacio, te llevo un poco a el lado no puntualmente de la vía navegable, sino de las inversiones que se autorizaron sobre las vías navegables, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del lado argentino, un poco por encima, nosotros tenemos el puerto de Buenos Aires, que fue el primero concesionado en múltiples operadores, ¿no? Creo que habían sido 7 originalmente y después se fueron como reagrupando. Después salimos con Dock Sud y a lo último hicimos el avance con Tec Plata. El puerto de Montevideo era mucho más chico y concentró en un solo operador, que encima fue un operador que había puesto pie del lado nuestro, ¿no?
y después se termina yendo para allá después de haber hecho, de alguna manera, y después en todo el tramo al norte, los puertos privados por donde salen las exportaciones. Digamos, lo que estamos teniendo en pugna ahora es, ya entregamos las exportaciones, ahora entregar las importaciones al puerto de Montevideo y la zona franca, digamos, ¿no? Como tener la punta de lanza de entrada, no sé, el día de mañana un Amazon se conecta ahí y rompe carga en Montevideo y nos va entrando de a poquito, digamos, ¿no? Ya perdimos las Expo, ahora nos controlan los tiempos de la IMPO, sería más o menos así el desencadenante económico, comercial que hay detrás de esta puja. Absolutamente, no es que va a ser así, ya lo es de los últimos 25 años. Es decir, el puerto de Buenos Aires es una mentira, no es un puerto. Es una plazoleta de contenedores que es alimentada por toda una red de camiones. Es decir, uno pensaría que al puerto de Buenos Aires entran los langostinos de Puerto Deseado por barco y que de ahí se encargan en los puertos hub, digamos, a los grandes buques exportadores. No es así. El langostino viene por camión desde el sur. Las exportaciones de Tierra del Fuego vienen por el sur. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, el puerto de Buenos Aires ya ha dejado de ser un puerto para convertirse en una especie de furgón de cola de Montevideo. Y lo que vos decís no es que va a suceder, ya sucede. Porque, por ejemplo, en realidad los barcos que entran a Buenos Aires no son las vías troncales, porque vos tenés prácticamente, te diría, 5 grandes líneas troncales que vienen al Río de la Plata, más allá que vengan a Montevideo o Buenos Aires. El mundo entero manda 5, el monopolio que es la Maersk, que ya absorbió a su gran competidor que era Hamburg Süd, manda 5 grandes líneas, que es la del Pacífico, la de la costa este, la de la costa oeste, la del Mediterráneo y la del Mar del Norte. Esos, te diría, son los grandes rutas donde la Argentina es una parada más de otras tantas, digamos, de especie de un colectivo que va recorriendo estas rutas. Estos barcos no es que los 5 entran a Buenos Aires, los 5 entran a Montevideo, ahí descargan, cargan y siguen de largo. Y después usan el que está más vacío de la línea para que haga de feeder con Buenos Aires. Pero que algo la gente no percibe con mucha tranquilidad, que además, a veces uno cree que el contenedor nace por generación espontánea en la fábrica, donde se carga y se exporta. Pero la realidad es que atrás de lo que se ve, que es del momento que se carga un contenedor para ser exportado, viene lo que se llama la logística inversa. Es decir, tiene que llegar el contenedor vacío primero. Y como nuestra carga fundamentalmente es una carga frigorífica, tenemos un serio problema por la cantidad de contenedores refrigerados, por ejemplo. Que se supone que la Argentina debería tener la capacidad soberana para poder ofertar la cantidad necesaria de todas las ofertas exportables. Y no que sea una cantidad fija que un planificador que hace en Hamburgo o en Dinamarca le da al sector Río de la Plata y no le importa si la Argentina un año, porque tuvo una buena cosecha de fruta, estoy diciendo cualquier cosa, te genera 200.000 TEUs y después te generó 150 y por ahí te generó 300. Acá te mandan una fija y si vos tenés más exportación, no la podés hacer, porque si el vacío no llega, no se puede cargar. Entonces, ese masa de contenedores vacíos, que el país nuestro debería tener una especie de buffer, debería ser en la Argentina. Sin embargo, está en el Uruguay. O sea, es el Uruguay el que hace la distribución de los vacíos. Con lo cual, lo que vos estás diciendo está la cosa, es decir, nos manejan la exportación de grano, por un lado, pero por un lado todo el comercio exterior de importación somos víctimas de un monopolio que ni siquiera manejamos la cantidad de contenedores y que desde ya se maneja desde Montevideo. Y se manejaba desde Montevideo ya con un mismo calado, porque hoy Buenos Aires tiene 34 pies, lo mismo que tiene Dock Sur y lo mismo que tiene Tec Plata, y un poquito más puede tener Montevideo. Ahora, sin embargo, si bien hay una igualdad de calados, también es cierto que en nuestros puertos están aguas arriba del río, con lo cual la ventaja de la cabecera, como estamos hoy, por el canal del Indio, que nos obliga a pasar por Montevideo, es evidente que nadie tiene ningún aliciente para venir nadando hasta Montevideo, venir hasta Buenos Aires, de Buenos Aires volver a Montevideo y volver a salir a Montevideo. Es decir, directamente te toman a Montevideo como cabecera
y que la Argentina sea feeder de Montevideo, por un problema, digamos, de distribución geográfica y la implantación de un canal del Indio que nos obliga a navegar por ahí cuando podíamos navegar por otro lado. Ahora, esto se ve agravado porque ahora ya con la aprobación del canal a 47 pies, que es irreversible, porque el procedimiento que da el artículo 17, léalo, 18 y 19, que es fácil de leer también, del Tratado del Río de la Plata, cuando una de las partes plantea una obra, como son estos canales en agua compartida del Río de la Plata, tiene que tener la aprobación del otro lado. Y la otra parte tiene la posibilidad de objetar esa obra si le afecta los intereses de la navegación. En este caso, la Argentina, a pesar de no haber hecho ninguna objeción, le sobran razones porque prácticamente la extensión del puerto de Montevideo prácticamente nos ha dejado sin salida al mar. Que curiosamente ponemos toda la hidrovía de la Argentina, pero el tramo estratégico final, que debería estar incorporado a la hidrovía, ese no, eso se lo guardan, digamos. El Hormuz me lo guardo, el Bósforo me lo guardo, y el de Montevideo me lo guardo. Vos ponés todo el resto, pero la llave estratégica que empieza en Cáceres, sigue por Nueva Palmira, y finalmente termina en Montevideo. Esos tres son chiquitos, sí son chiquitos, pero son los que te dan la posibilidad de abrir y cerrar la válvula. Y eso no está en el tratado. No está en el tratado, ni nadie cede. Los únicos idiotas que cedemos soberanía sobre nosotros. Cuando si realmente la Argentina, nosotros éramos pibes, ustedes son más jóvenes, jugamos a la pelota en el barrio, ya no hay más barrio porque ya no existe más, jugábamos con la pelota pulpo que valía carísima la pulpo. La número 3 valía una fortuna, y generalmente lo tenía un tipo que tenía plata, y nosotros éramos de barrio, y generalmente el que tenía plata en esa época era medio gordito, pero era el dueño de la pelota. Y cuando el dueño de la pelota se enojaba, se la llevaba y no había más partidos, se llevaba la pulpo y nos quedábamos solamente dependiendo de una pelota de trapo o de media. Pero la verdad que ahora la Argentina entrega la pelota y no juegan otros con la pelota nuestra. Entonces, el momento llegó ahora, como hacía el gordito del barrio, la pelota es mía, me la llevo. O jugamos para donde yo quiero jugar, y yo ya no quiero jugar de arquero porque siempre me ponen de arquero, yo quiero jugar de número 5, o me la llevo. Entonces, lo que está pasando es esa cuestión. Es muy grave lo que está sucediendo. Lo que te voy a repetir es que no va a suceder a partir de ahora, por el 949. Sucede desde la década del 90. Ahora, 949 más la medida de Macri, esto lo congela y lo hace irreversible, y ya la Argentina no tiene más posibilidad. O sea que el momento de reformular es ahora. El momento de parar la pelota es ahora. El momento de usar la plata del peaje que pagamos nosotros para dejar de dragar el Punta Indio y dragar el Magdalena es ahora. Porque si le damos de vuelta la plata de los peajes a las dragadoras internacionales y a las multinacionales para que draguen por donde a ellos les conviene, con plata nuestra además, porque la plata la ponemos nosotros, es evidente que es poco explicable que un país le dé la plata al adversario o al que tiene conflicto de intereses para que haga las obras estratégicas que le fortalezcan su posición en detrimento de los intereses nacionales. No sé si quedó claro esa descripción de cómo coadyuva y cómo es una misma constelación la importación de contenedores que tiene a Buenos Aires como furgón de cola de Montevideo y el transporte de granos que se apoya en el canal Punta Indio y en Nueva Palmira, que se engancha con la pregunta de la compañera que hizo antes. Sí, Horacio, quedó clarísimo, se entendió perfectamente. Lisandro, ¿querés profundizar con un poco más de esto? Sí, ¿qué tal, Horacio? Yo le quería preguntar cuál sería la relación entre la administración de la ciudad de Buenos Aires con desarrollar su frente costero y la promoción del puerto de Montevideo con los cambios de residencia y fiscal. Mirá, es evidente que la Argentina va perforando como decía el general Perón, la pinchada, ¿no? Va tirando la manguera hacia afuera. El puerto de Buenos Aires es una mentira. El puerto de Buenos Aires lo tapó el barro. Prácticamente no tiene ninguna posibilidad de competir con Montevideo en cuanto a profundidades. El único puerto, más que puerto, porque tampoco lo tendría si lo tomamos como puerto,
la única zona geográfica en condiciones geológicas, por lo que indica lo que es la ensenada de Barragán, de donde está ubicada la ciudad de La Plata, sería el lugar equivalente geológicamente a Montevideo. Es decir, a Montevideo se puede llegar con 47 pies y también se podría llegar a través del Magdalena con 47 pies a la ensenada de Barragán. Con lo cual tendríamos la posibilidad de contraponer un modelo nacional, porque si, a lo mejor podría suceder que no lo tengamos. Afortunadamente la geología del Río de la Plata nos permite esa cuestión. Ahora, el puerto de Buenos Aires es el enclave de los intereses casi mafiosos, incluso de algunos gremios supuestamente trabajadores que son empleados de estas multinacionales, y, como decía el compañero, el dueño del puerto no es la carga, es la Merckx, es dueña del puerto de Buenos Aires, y es la Merckx la que maneja el puerto de Montevideo, y es la Merckx la que tiene los barcos, con lo cual prácticamente el puerto de Buenos Aires deja de ser un puerto. Y lo que nosotros necesitamos, nosotros no tenemos problemas con la Merckx, que siga haciendo todos sus negocios, pero no tenemos que estar atados a una sola línea. Nosotros podemos, por ejemplo, si querés exportar al África, querés exportar a algunos lugares del Medio Oriente, vos no tenés líneas, tendrías que tener la posibilidad de incorporar nuevas líneas marítimas. Ahora, las nuevas marítimas, como entran en el Hamburg Sur, y Hamburg Sud o la Merckx tiene dueño del puerto de Buenos Aires, no lo dejan entrar. Entonces, yo creo que el puerto de Buenos Aires, hay que terminar con el puerto de Buenos Aires, convertirlo en un nodo logístico para que todo el abasto de la ciudad de Buenos Aires se haga por agua y empezar a fortalecer puertos con capacidad de desarrollo, que yo creo que son el del Sur, por ejemplo, y el de La Plata por otro lado, y realmente en ese sentido creo que el Frente Costero es un negocio inmobiliario, digamos, de otra órbita, que puede o no ser dañina. Generalmente yo soy militante del espacio público porque este tipo de privatizaciones lo que hace es quitar el acceso al mar y a los ríos a las mayorías populares y dejarlos, digamos, reservados a sectores muy, muy pudientes. Y sería otra discusión, pero me parece que de un nivel mucho menor a la geopolítica de la defensa de una soberanía portuaria que tenemos que recuperar, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Bueno, voy a aprovechar yo para hacer una pregunta. Usted mencionó hace algunos momentos la tríada que se conforma entre Punta Arenas, Malvinas y Montevideo para la explotación de la pesca en aguas que son argentinas. Y a su vez, Montevideo lo que logra es brindar los servicios a todos esos barcos extranjeros, generalmente privados, que vienen a hacer uso de la pesca. Dándose incluso el caso que Montevideo le brinda los servicios, debido al canal Punta Indio, a los barcos que vienen a hacer uso del río Paraná, de aguas argentinas, pero que por la posición geográfica del canal terminan teniendo que esperar, o que hacer cola, por así llamarlo, cerca del puerto de Montevideo. Entonces, el abastecimiento y los servicios náuticos que se le brindan a todas esas embarcaciones, si existiera el canal de Magdalena, se podrían hacer con mano de obra argentina, en puertos argentinos. Y el día de hoy, entre Punta Arenas, en los barcos que pasan por el sur, y Montevideo, en los barcos que se meten a la cuenca del Plata, terminan, digamos, aprovechando y quitándonos la posibilidad de brindar todos esos servicios. Exactamente, vos estás planteando acá, estamos desagregando, digamos. Nos habíamos puesto de acuerdo que la primera lógica que íbamos a imponer como dominante era la geopolítica. Es decir, que tiene una proyección todavía superior a los números que ahora te vamos a contestar exactamente tus preguntas. Es decir, el control estratégico de las vías navegables te permiten apropiarte de la renta. O sea que sacando estos negocios particulares, que ahora los vamos a explicar y que son absolutamente válidos lo que decís, el daño a la economía argentina son de miles de millones de dólares, por el solo hecho de debilitar, por ejemplo, la capacidad de negociación de nuestros productores respecto de los grandes exportadores. Porque si los grandes exportadores manejan el mercado, manejan el río, manejan los barcos y manejan los puertos, prácticamente
tienen un poder omnímodo de fijar el precio, lo que le pagan a los productores. Los productores están dentro de la posición tómalo o déjalo, porque no tienen ninguna otra posibilidad de vender el cereal. Con lo que hablaba el anterior compañero respecto de la importación-exportación, estamos realmente perdiendo una cantidad enorme, ya no solamente servicios logísticos que se hacen todo con mano de obra extranjera y con buques extranjeros, sino que también que los costos, como la Argentina lamentablemente exporta FOB y importa CIF, todos esos grandes costos que nos van imponiendo por esa posición dominante al haberle entregado los monopolios logísticos a los extranjeros, nos quitan esa posibilidad, que es enorme esa cuestión. Pero a partir de ahí viene lo que vos estás diciendo. Ese canal del Indio, que nos obliga a que los 4.000 o 5.000 barcos que entran a la Cuenca del Plata, que lo hacen por la Argentina, porque si la Argentina no existiera, el Producto Bruto Uruguayo, comparado con el argentino, prácticamente es insignificante. No tendría la capacidad de convocar 5.000 barcos. Los 5.000 barcos lo convoca las 100 y pico mil toneladas que se exportan desde la Cuenca del Plata y los buques que ingresan por lo que sea, lo que viene hablado el compañero del comercio de importación. Con lo cual viene por la Argentina. Ahora, como tenemos impuesto este modelo colonial, esos barcos les obliga a ir por Montevideo, y es cierto que porque ese canal es mucho más caro, mucho más peligroso, obliga a esperas, porque gran parte de las demoras y los costos de ingreso a la Cuenca del Plata se deben al irracional diseño del canal Punta Indio, que le obliga a un promedio de 7 a 10 días de espera de los barcos, porque es un canal de una sola vía, donde no pueden los 90 kilómetros, no puede un barco cruzarse, o sea que tiene que esperar que uno vaya hasta el final para que recién que uno vuelva. ¿Viste cuando en las rutas arreglan uno de los carriles, que hay un tipo que corta y hace esperar de un lado, pasan de un lado y después pasan del otro, porque no pueden pasar dos? Es exactamente lo que sucede en el canal Punta Indio, con lo cual los mismos uruguayos dicen que si la Argentina hace el canal son números dados por los uruguayos, para mí son más, estaría perdiendo 150 a 200 millones de dólares entre abastecimientos, reparaciones y servicios que Montevideo le presta a esa flota, que de haber hecho un ingreso por Buenos Aires o por el canal Magdalena, se podría prácticamente hacer desde los astilleros de La Plata o los talleres o los proveedores de la Argentina y no del Uruguay. A eso hay que sumarle otro tanto, a mi criterio mucho más todavía, de todos los servicios que se le otorga a la flota pirata que pesca. O sea que ahí nomás ya tenés más de 500 millones de dólares que ingresan permanentemente a Montevideo por los servicios de los barcos a los recursos que son todos argentinos, que por derecho propio nos corresponde que sea en Argentina, porque nosotros no queremos quitar nada a los uruguayos, digamos. Es evidente que si los uruguayos tienen su carga, enhorabuena, y que realmente aprovechen y hagan trabajo los uruguayos, porque así corresponde. Pero para los pescados que son nuestros y para el grano que son nuestros, es evidente que ya los commodities hoy son más rentables por los servicios que por el propio producto. O sea, la parte del león se lo llevan quien presta los servicios del commodity y no el propio productor del commodity, que queda a ser una especie de cabeza de turco de este negocio. Entonces, los argentinos necesitamos empleo, necesitamos trabajar. Nuestra sociedad se está destruyendo por la falta de empleo y de trabajo genuino. Entonces, me parece que ese decreto 949 prácticamente, fíjate la paradoja, dicen que es una obra faraónica el canal Canal Magdalena, que cuesta el orden de los 150 a 200 millones de dólares, cuando estamos perdiendo 500 millones solo por los servicios que haríamos desde Argentina. Muchas gracias, Horacio, por la respuesta. Abraham. Horacio, una consulta en relación más que nada a esta cuestión de, de la geopolítica, de la soberanía. Más que nada, o sea, más que una consulta es unas consideraciones, a ver qué puedes decirnos sobre esto, porque ya teniendo en cuenta, el decreto
luego las noticias del rearme británico, que son del año pasado, que es, o sea, que es el más grande desde la Segunda Guerra. Luego, esta especie de gran popularidad que tiene el embajador británico para los funcionarios de la gestión actual como la de la anterior, luego esta especie de promoción que hay para introducir dentro de las constituciones el concepto de monarquía plurinacional, como el caso de Bolivia y muy posiblemente en Chile. Todas estas cuestiones no nos pueden servir como una cuestión de alarma para decir, bueno, esta sumisión desde lo comercial puede transformarse en otra cosa o evolucionar hacia una hipótesis de conflicto real? Sin duda, yo hace años que vengo planteando que el próximo conflicto argentino va a ser el río Paraná y el río de la Plata, y ya lo está haciendo. Lo cierto es que, como bien decís, el poder de fuego militar que Inglaterra desplegó en las Islas Malvinas es superior a todas las fuerzas, al poder de fuego de todas las Fuerzas Armadas argentinas. Con lo cual, parece poco razonable que los argentinos pensemos que vamos a desandar el camino a través de la fuerza. Y además la Constitución nos prescribe otra cosa, pero sí el manejo geopolítico de los recursos comerciales y jurídicos que tenemos todavía, los pocos que nos quedan. Jugarlos con inteligencia para hacer un partido de ajedrez que vayamos pudiendo con inteligencia ir recuperando el terreno perdido, que no va a ser a través de las cañoneras y los tiros, ni la invasión de las Malvinas. Va a ser justamente para empezar por el Río de la Plata. Yo tuve un contrapunto con Filmos el otro día, porque él creía que el Atlántico Sur se defendía con patrulleras en el Atlántico Sur. Está muy equivocado. La batalla del Atlántico Sur se da en el Río de la Plata. Si la Argentina no recupera posición estratégica, logística y comercial, y de renta, y de trabajo, y de presencia en el Río de la Plata, y por acto propio termina aceptando esquizofrénicamente un canal que lo obliga a navegar al norte, mal puede reivindicar derechos en el sur, porque nadie que quiere reivindicar algo en la vuelta de tu casa toma el camino inverso, o se obliga a caminar en otra cosa. Si yo quiero una manzana, y la manzana está en el norte, y la quiero para mí, es decir, no puedo reivindicar la manzana caminando al sur, porque cada vez que camino voy a estar más lejos de la manzana. O sea que aquel que tiene el poder de la manzana se nos cagaría de risa. Y es lo que pasa ahora con el decreto 949. Yo creo que lo que está diciendo vos, que tiene una retórica, digamos, política, y que puede, vista por algún cipayo como exagerada, me parece que es muy válido. El 949 es muy sólido, yo lo dije, el 949 ya no solamente empieza a entregar la soberanía fluvial y marítima, sino que el hecho de consolidar una Argentina partida al medio y dejar a la Patagonia aislada del transporte por agua y condenada a asfixiarse con los costos exorbitantes de los camiones, es evidente que el próximo, ya el tema ya no va a ser el agua, vamos a poner en riesgo hasta la soberanía territorial de la Patagonia. Gracias, Horacio. Ya que hablabas de soberanía y de hipótesis de conflicto en el Paraná, hay un tema que quiero tocar. Yo soy rosarino y vivo acá en un barrio costero, a muy pocas cuadras del Paraná, así que veo todos los días cierta cantidad de cosas. Entre ellas, lo que tengo que decir es que, como sabemos hoy en día, estamos viviendo una bajante histórica de la profundidad del río Paraná, de la altura de las aguas, que ya lleva alrededor de 1 año y medio. Y bueno, se dice que la causa por la cual, a pesar de que acá llueve, la altura del río no sube, es porque en Brasil mantienen cerradas las represas. En Brasil hubo deforestación para plantar soja en el oeste de Minas y en el Mato Grosso. Eso produjo sequía, entonces ellos retienen las aguas cerrando las represas. Eso para nosotros tiene un impacto comercial muy grande. Hay días en que el río directamente no es navegable porque la altura no alcanza a compensar el dragado, y esos días directamente
me puedo asomar y ver decenas de barcos varados, quietos, desde acá hasta San Lorenzo, esperando. Y los días en los que el río es medianamente navegable, pero con una altura menor, los barcos tienen que cargar un 20, un 30, un 40% menos de la capacidad para que tengan una línea de flote más alta. Entonces la pregunta es, si invertimos fortunas en hacer canales y en dragado, ¿cómo nos protegemos políticamente de decisiones que se toman en el extranjero y que para nosotros tienen un impacto comercial tan grande? Bueno, la verdad que ya me está llamando la atención las preguntas que me están haciendo, porque no me imagino que hayan sido improvisadas, porque realmente me parece que me han engañado en una especie de emboscada, porque han tocado todos puntos muy neurálgicos. Y además deben haber estudiado, porque forman parte de nuestra hipótesis. Este disparate, esta concesión que hace Menem en los 90, invierte lo que sería la metodología de la ingeniería de los canales. Es decir, cuando vos tenés que diseñar un canal desde una profundidad atlántica hasta un puerto interior, no empezás desde la profundidad del interior, empezás de la profundidad. Y de ahí vas aguas arriba, aprovechando escalonadamente las profundidades que la geografía te permite utilizar. Porque no tiene sentido diseñar una vía navegable teniendo como punto de partida el destino, que es Rosario. O sea, acá se ha llegado a la barbaridad, y es algo que hay que denunciar si vos sos rosarino. La Bolsa de Cereales de Rosario contrató un estudio de Latino Consur para una supuesta modelo de canalización del río Paraná, que dice de llevar a 42 pies a Rosario. Es decir, parte de 42 pies a Rosario y quieren llegar al mar con 42 pies. Cuando el mar nos puede proponer 50 pies, hasta La Plata 47, por el Martín García hasta 40, nos puede llegar con 40 pies al Paraná Guazú, y así sucesivamente. Eso es una estafa intelectual y realmente un fraude técnico, es decir, el trabajo técnico que se presentó para justificar una supuesta licitación, que si no hubiera habido el movimiento popular que hubo, Meoni seguramente venía a todo vapor para licitarlo de esa forma, tiene esta característica. Es decir, lo que vos planteás, que es muy importante y muy interesante, es estudiar la sensibilidad de los caudales y de las dimensiones de los canales respecto de las diferentes circunstancias que lo imponen. Más o menos, para hacer una línea divisoria, yo te diría que estamos más o menos a unos 10 o 20 kilómetros al norte de Zárate, si cortáramos transversalmente la cuenca del Plata. Al norte de esa línea imaginaria, hacia el norte, las profundidades de los diferentes puertos, llamemos San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, San Martín, Timbúes, y así hasta arriba, son extremadamente sensibles al caudal del río Paraná, que ahí es uno solo. Con lo cual, vos tenés una dependencia geopolítica y una vulnerabilidad geopolítica, que tus estructuras estratégicas de transporte dependen de decisiones hidrológicas de otros países. Porque, como bien decís vos, la combinación de sequías, productos de la deforestación, más las políticas hidráulicas que toma el Brasil respecto de las grandes represas río arriba, son determinantes de qué nivel tenemos en el río, por ejemplo, en el puerto de Rosario, como muy bien decís y vos describís que es lo que está sucediendo en este momento. Pero, sin embargo, tenemos el río Paraná-Guazú, que está al sur de esta línea, que es indiferente al caudal del Paraná, porque lo que define la profundidad del Paraná-Guazú es la dinámica astronómica del Río de la Plata y por vientos del Río de la Plata. Es decir, el río Paraná no sufre consecuencias del caudal del río Paraná aguas arriba, sino que sus niveles están definidos por la potencia que significa el Río de la Plata. Es decir, puede estar muy bajo el río en Rosario, pero si hay en el Río de la Plata una fuerte sudestada combinada con una marea astronómica alta, te va a producir inundaciones en el Paraná-Guazú
cuando hay sequía y baja Navidad. No sé si comprendés esas dinámicas. Con lo cual, sería razonable, si tuviéramos una política y un ministro de Transporte que estuviese asociado a intereses nacionales, que profundice los canales que tienen profundidad natural y que a la vez son indemnes de políticas que no dominás. Es una política de primer e inferior que los países tratan de no perder grados de libertad en terceros países. Ya bastantes grados de libertad se pierden por la propia dinámica de la globalización. Ahora, si la geografía soberana te entrega grados de libertad que podés utilizar a tu arbitrio para ponerlo al servicio de tus intereses, vos forzás una navegación por una vía de definición troncal de ríos soberanos que está manejada por la Bolsa de Ciudades de Rosario, que tiene como objetivo crear una oferta o un monopolio de la demanda de los puertos de San Martín, de tal forma que todos los productores o venden en San Martín o no se lo venden a nadie. Pero eso tiene un costo enorme, que es colocar de rodillas a la Argentina frente, por otro lado, no solamente un país que es amigo, no es amigo, pero que además es competidor. Porque realmente el primer productor exportador de soja es Estados Unidos y Brasil, con 100 millones de toneladas, y le sigue Argentina con 50, con lo cual prácticamente le está dando el poder a Brasil de definir el precio internacional, porque te corta el chorro de agua, te gastaste 3.000 o 4.000 millones de dólares para profundizar 2 o 3 metros en Rosario, y te cierran la válvula de Itaipú y los 2 metros los perdiste en una semana como lo perdiste ahora, y no podés sacar soja. Y no tenés flota fluvial para poder ir abajo hasta el Paranaguazú, que tenés el dominio soberano, porque el Paranaguazú no lo va a afectar la política hidrológica ni la sequía, y podés embarcar barcos de grandes profundidades. Y además por el Magdalena podés ir a salir frente prácticamente Quequén y Bahía Blanca y completar en esos puertos de aguas profundas, y no salís obligado por Punta del Este, que te obliga al Canal del Indio, que te obliga prácticamente por una razón de costos terminar completando en el puerto de Santos. O sea que es absolutamente irracional y contrario a los intereses nacionales, y yo diría que casi traicional a la patria, el proyecto del 949 y el proyecto que pretende llevar adelante Meoni de una reedición de la privatización del río Paraná a favor de estos monopolios internacionales. Muchísimas gracias, Horacio. Vamos cerrando, nos quedan un par. Ignacio. Sí, te traigo al sur del río, a tu casa, Horacio. Hace poco se hicieron anuncios, vino Roberta y Guzmán al puerto de Mar del Plata, y vamos a ver un poco de qué se trata, porque en un momento leímos un plan de inversión de 100.000 millones, después de 17, después de 1.700, y en paralelo a eso todavía seguimos como a espera de dragados y desguaces, y se da esta, no sé si casualidad, estas cosas raras que pasan. Hace panza en la boca del puerto el portacontenedores que sale de Montevideo, ¿no? Con el riesgo de que vuelvan a decir que Mar del Plata es puerto inseguro, ¿no? Porque tocó panza o no. ¿Cómo está este plan de inversiones del puerto de Mar del Plata? ¿Se consultó con el sector? Un poquito, porque la verdad no tenemos claridad en qué se va a avanzar. Mira, ese es un tema que conozco absolutamente en detalle, no solamente porque soy de Mar del Plata, soy ingeniero naval y trabajo ahí desde hace más de 30 años. Ya estoy alejado de Mar del Plata, pero digamos, y además fui el responsable del dragado que hicimos en el 2014, que recuperamos la operatividad de los contenedores que se había clausurado justamente porque se había tapado totalmente el canal primario y el secundario prácticamente ya estaba prácticamente cerrado, y llevó a la prefectura a clausurar el puerto para estos buques, y durante casi 2 o 3 años estuvo fuera de actividad, hasta que nosotros, con un gran esfuerzo y con un acuerdo que había firmado Cristina Concioli, pudimos dragar el puerto, y allá por fines del 2015, antes de irnos del gobierno, ya habíamos restituido la funcionalidad total, no solamente del canal primario, sino del secundario. Ahora, yo cuando hice el estudio del canal, porque si bien la obra la llevó adelante la provincia de Buenos Aires a través del consorcio, que es
la autoridad jurisdiccional del puerto de Mar del Plata, que es provincial. Nosotros, como proveedores de los fondos nacionales y como organismo técnico del Estado, hicimos una colaboración técnica de dirección de obra. Y además yo soy ingeniero y hago eso, digamos. Fui un funcionario que además me puse a laburar de ingeniero y colaboré en el diseño del dragado, ¿no es cierto?, para evitar contratar consultoras y ese tipo de cuestiones. Nunca contratamos casi, en ningún caso, consultoras, sino que hacíamos nosotros los trabajos. Cuando empecé a estudiar la historia del puerto de Mar del Plata, que se funda ya, o se inaugura ya por principios del siglo XX, allá por el 15 o el 17, ya prácticamente empieza a observarse que ininterrumpidamente empieza una especie de constante, producto del diseño de la Escollera Sur, de un aporte de casi 300.000 metros cúbicos por año de que causa el fenómeno conocido por la deriva del litoral. Eso podés tener dos cuestiones: o lo sacás todos los años para que no se te vaya secretando, o cada 8 años, si no haces nada, sistemáticamente el puerto ya indica que a los 8 años prácticamente tenés cerrado el canal. Yo ya advertía en el año 14, cuando terminamos esto, que si nosotros no dragábamos sistemáticamente el puerto, prácticamente ya en el año 20, 21, 22, íbamos a tener este problema. Con lo cual yo ya lo había advertido, y está en mi Facebook, está el archivo, digamos, que yo ya hace 4 años advertía que hoy vamos a tener el problema que hoy decís que fue real, que no es un error de navegación. El puerto de Mar del Plata ya tiene su canal primario tapado, ya deja de ser operativo y ya los buques entran por el canal secundario. Y yo te diría que si no hagamos un dragado muy importante, en 2 o 3 años más ya tendrías el puerto cerrado, como lo tuvimos en el año 2013. Porque el último gran dragado que hace, ¿se acuerdan?, fue el que hizo Duhalde en el año 1998. Y después se repite, digamos, en el 14. Y ese interregno ahí fue lo que generó que el puerto se cerrase. Ahora, lo cierto es que en los 4 años de Macri, ellos instauraron una cuestión absolutamente delirante. Ellos creen que el puerto es una especie de unidad de negocios independiente, no perciben una estructura geopolítica, de estructura portuaria del Estado, la presencia del Estado. Él cree que los puertos son como elementos independientes que compiten entre sí como si fueran negocios y que cada puerto tiene que tener la plata para dragarse. Un disparate mayúsculo, con lo cual se pasaron los 4 años pelotudeando con el dragado y no dragaron absolutamente nada, y es lo que nosotros hoy estamos teniendo como una herencia. Entonces el puerto de Mar del Plata tiene 2 grandes o 3 grandes cuestiones que heredamos del nefasto gobierno de Vidal. Que nosotros, y yo particularmente, dejé el gobierno en diciembre de 2015 y habíamos dejado el puerto con 3 condiciones. El canal abierto, primario y secundario. Habíamos retirado la totalidad de los buques hundidos y habíamos dejado el proyecto ejecutivo para la construcción de un espigón adicional para poder incrementar uno de los recursos escasos que tiene Mar del Plata, que es la longitud de muelles. Los 3 proyectos fueron cajoneados. A partir de nuestro gobierno, y el gobernador Kicillof reformula todas estas cuestiones y da prioridad a estas 3 cuestiones: retirar los barcos hundidos, dragar el canal y construir el espigón, que son 3 objetivos estratégicos del puerto de Mar del Plata. A partir de ahí, el nuevo interventor, que es el señor Felicia, encargó, y creo que los astilleros también colaboraron, empezó con una política de desguazar, y creo que ya se han desguazado 3 o 4 barcos, y creo que eso debe continuar hasta sacar la totalidad de los barcos. Con respecto al muelle que nosotros habíamos dejado el proyecto ejecutivo aprobado, entiendo de que se había extendido un fondo del ANSES como préstamo, como una inversión en obra pública para hacerse el muelle, con lo cual yo saludo ese muelle, que es muy importante. Y después se asignaron, creo que 200 millones de pesos para dragar, que la única reflexión que yo puedo hacer es que a esta altura del partido, con las devaluaciones en curso y por la gravedad que está ya teniendo el canal, me parece que van a ser insuficientes.
No sé si me escucharon. Gracias, Horacio. Te llevo... Sí, perfecto. Te llevo a una pregunta que creo que también fue de tu paso en la gestión, el cruce soberano a Tierra del obviamente no se avanzó nada en la anterior gestión y bueno, eso tenía un impacto, creo que también tenía un fideicomiso para poder avanzar con barco para hacer el cruce propio también, ¿no? Era un proyecto integral que unía no solo el cruce soberano, sino con el desarrollo de la industria naval nuestra en Río Santiago, ¿no? Mira, dos cosas. Yo sí, efectivamente, a fines del 2015 fui convocado para avanzar o asesorar con este proyecto. Yo tengo una visión crítica de este proyecto. Creo que es innecesario e inconveniente por el siguiente razonamiento. El problema no es cruzar los camiones por el canal de Magallanes. No es el problema a resolver cómo se cruzan los camiones que hablábamos que tienen como destino final al puerto de Buenos Aires. Porque el problema es el camión. Porque si realmente la logística se va a seguir haciendo por camión para ratificar el modelo del consenso de Washington y que tenemos que resolver el problema o las consecuencias de ese modelo, que es no poder cruzar del camión, en realidad estamos resolviendo la problemática de un modelo que no es en sí mismo la dificultad, porque es el modelo el que tiene esa dificultad. Por eso digo que es un error conceptual grave interpretar la problemática logística de Tierra del Fuego porque los camiones no pueden cruzar Magallanes. La problemática estratégica irreversible y gravísima de Tierra del Fuego no es que los camiones no pueden cruzar el canal de Magallanes. El problema es que tienen que hacer logística por camiones, porque lo que cuesta $1 para llevar por agua cuesta 10 por ferrocarril y cuesta 100 por camión. Con lo cual no resuelvo el problema logístico de Tierra del Fuego cruzando el camión. ¿Por qué no resuelvo absolutamente nada? Porque el costo va a ser exactamente el mismo. Como primera concepción. La segunda concepción es que la problemática no está en Magallanes. La problemática es que tenemos el país partido al medio, que yo no puedo navegar desde la Patagonia hasta la fluvial, hasta la Argentina fluvial. Y no puedo tener un cabotaje interpatagónico e interfluvial, porque me obligo a ir hasta Montevideo, volver a entrar y esperar esas esperas que habíamos hablado para volver a entrar y volver al norte para volver al sur, cuando yo podría entrar directamente desde la Patagonia a La Plata, o a Buenos Aires, o a Dock Sur, o a Zárate, directamente por un canal soberano sin espera. Por lo tanto, la problemática de Tierra del Fuego de ninguna manera son los camiones. Eso es una trampa intelectual que hay que tenerlo claro, porque también es mentira, porque hay un grupo de delirantes que dice que van a resolver la problemática de Río Santiago con los 2 buques que se puedan fabricar para hacer realmente el Río Santiago está para algo mucho más importante que fabricar dos rolón. Que por otro lado, cuando nosotros hicimos el estudio técnico acerca de las combinaciones de las diferentes posibilidades de transporte, vos podés tener un transporte por lo que se llama el tramo corto entre Punta de Úngenes y la bahía, o podés tener un transporte entre Punta Quilla y Ushuaia, o podés tener un cruce entre Río Gallegos y el puerto de Caleta La Misión. En fin, tenés diferentes combinaciones. Es evidente que hacer un pase corto por Magallanes con un barco rápido, un rolón, es un disparate por varios motivos. Primero, que el costo de las rutas que hay entre Gallegos y Punta de Úngenes es enormemente más caro que cualquier otra cosa. Y además no resuelve el tema que el problema no es cruzar del camión, sino que el camión no debería estar ahí porque ahí debería haber un barco con contenedores de cabotaje de orden nacional con buque de bandera argentina. Con lo cual, las terminales portuarias, para poderlas abastecer de esos roll-off cuestan del orden de los 20 a 25 millones de dólares cada uno, más la inversión de los caminos, que hoy no están. Con lo cual, estamos gastando plata sobre algo que no va a resolver ningún problema y estamos abandonando lo que sí es un objetivo estratégico. Que nosotros necesitamos un puerto multimodal en Caleta La Misión, que está abandonado por un diseño muy
fallido y equivocado del espigón externo, cuando estamos proponiendo que hacer un puerto parecido al que hizo Néstor Kirchner en Caleta Olivia, excavado hacia adentro, que permita no solamente tener una base militar para tener una proyección hoy desguarnecida frente a Malvinas, no solamente para tener una terminal multimodal para poder hacer un cabotaje, para que no haya camiones, o que eventualmente los camiones vengan en buques, digamos, grandes, y que eventualmente puedan bajar, pero ya en grandes distancias y no navegando, no caminando por ruta, sino por barco. Entonces, vamos a gastar 25 millones, va a fracasar porque si la gente que habla de eso no conoce, yo soy navegante y he navegado mucho por la zona, y sé perfectamente el significado náutico de esas cuestiones. Con lo cual, lo que tenemos que hacer fuerte y concentrar los esfuerzos es en terminar el puerto de Caleta La Misión, a los efectos de hacer un enclave estratégico multimodal y resolver la logística de Tierra del Fuego como se resuelve para todas las islas. Las islas resuelven su logística por agua. Ninguna isla resuelve los problemas logísticos por camiones. Por eso en su momento nosotros hicimos un dictamen bastante, digamos, no favorable a esta estrategia que, por los criterios que pongo, no la considero adecuada. Perfecto, Horacio. Un temita más. Te prometo que ya cerramos, que me acordé y no lo quiero dejar de mencionar. La posibilidad de aprovechar nuestros ríos para otros usos. Quisiera saber si conocés la historia de la represa del Paraná Medio. Se hicieron estudios de factibilidad en los 70, se iba a hacer con tecnología soviética, los rusos son especialistas en represas de llanura, era plena Guerra Fría y a principios de los 90 lo voltearon. Entre Ríos incluso sacó una ley ambientalista que lo impide a futuro. Acá se dice que Entre Ríos siempre fue una provincia cipaya, pero bueno, puede ser cierta grieta provincialista de esta región. Esa represa nos habría dado soberanía energética a 4 provincias y nos hubiera permitido controlar a nosotros las alturas del río, a tal punto que Asunción podría haber pasado a tener profundidad de ultramar. ¿Se puede reflotar un proyecto así a esta altura, o con lo que te comenté anteriormente de Brasil perdimos esa posibilidad? ¿Y de qué nos sirve estar en el Mercosur si no podemos consensuar políticas convenientes para los 4? Mira, es interesante el concepto del Paraná Medio. Yo tengo un conocimiento, la verdad, un poco lateral, me agarras un poquito flojo de investigación y de estudio, porque no tengo la precisión que me gustaría tener para tener una respuesta mucho más concreta, si bien, por supuesto, que lo he estudiado el Paraná Medio. El Paraná Medio, como bien decís, es una interpretación de represas de llanura, porque vos tenés prácticamente en esos 1000 kilómetros que hay, un poquito más, entre Confluencia y el Río de la Plata, unos 500 metros de desnivel. Con lo cual, digamos, es evidente que es una tecnología particular. Es una obra que hay que ver si estamos hoy en condiciones. No conozco hoy el costo de esa obra, por eso tengo algunos desconocimientos que me permiten hoy simplemente hacerte una reflexión. Me parece que tenemos amenazas tan graves en el Río de la Plata, amenazas tan graves en el Atlántico Sur, y tenemos que, antes de darnos el lujo, porque evidentemente el país era muy importante en esa época para darse el lujo de pensar en este tipo de obras, porque el retroceso geopolítico de esta época ha sido monstruoso. O sea que me da la impresión que tenemos, antes de poder avanzar en esta idea, que evidentemente hay muchas visiones acerca de esa, me parece que sí creo que tengo una convicción. Me parece que antes de poder retomar esto, con este criterio que yo en principio lo comparto, con algunos desconocimientos para ser mucho más preciso, me da la impresión que si no resolvemos el tema de la hidrovía famosa, mal llamada hidrovía, si no ponemos los tantos en el acuerdo, si no recuperamos la presencia en el Río de la Plata, si no empezamos a entender qué pasa a ser, porque es importante lo que vos decís, porque una de las cosas que de las consecuencias nefastas de la colonización a través de la palabra con estos virus lingüísticos, la hidrovía cosifica el río, le quita todo tipo de significado y se convierte en un objetivo
de un oleoducto de proteína vegetal. Y a la vera del río hay procesos culturales, procesos artísticos, procesos de identificación, procesos logísticos micro de las culturas productivas y de la economía popular, del turismo, de la identificación de la población respecto del río, que va mucho más allá del instrumento de transporte. Y eso fue borrado por la palabra hidrovía. Ustedes son muy chicos, pero yo me crié escuchando a Ramona Galarza cantando al Paraná. Es decir, decíamos que Ramona Galarza, que hace poco tiempo se murió, era la voz del Paraná. Yo creo que muchos de ustedes por ahí ya no saben quién es Ramona Galarza o prácticamente creen que hidrovía es el Paraná. No digo por ustedes en particular, porque la verdad que me dan la pauta que han estudiado mucho, pero en general hasta nos han borrado la palabra. O sea que yo creo que, entre otras cosas, no solamente recuperar soberanía es tener la economía del río al servicio de sus intereses, sino recuperar la identificación de tu pueblo con su territorio. El río Uruguay es el río de los pájaros. El río Paraná es el padre de las aguas, digamos. O sea que, en fin, hay cuestiones que fueron arrasadas por esta década nefasta de los 90 y llegamos a este desastre del decreto 949, que lo que hace es consolidar todo este proceso que yo creo que es lo más emblemático del deterioro argentino, ¿no? De lo que nos han borrado nos han borrado la identidad. Ha sido la verdad que uno, si no fuera argentino, debería sacarle el sombrero, ¿no? Sí, coincido. Es muy lamentable esa involución que se produjo de la situación argentina en la geopolítica, comparando la década del 70, cuando se hicieron esos estudios, con la realidad de hoy. Bueno, le voy a dejar el cierre al compañero Daniel, que es el único que no habló hasta el momento. Así ya te liberamos. Muchas gracias, Horacio, un placer. No, por favor, es a ustedes. Dani. Buenas tardes, Horacio. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿Qué cree sobre esta cuestión de que algunos dirigentes dijeron que no había espacio para el cuestionamiento dentro del frente? Y sobre todo porque muchos quedaron fuera antes de las elecciones, que presentaron otras alternativas en relación a lo que sería la soberanía. Otra perspectiva. ¿Qué cree acerca de esta situación que tenemos hoy en día con el gobierno, con el frente? Mirá, yo soy militante político y fui varias veces candidato y militante del Partido Justicialista de General Porredón. Yo creo que estamos frente a un gobierno de coalición, el arte de lo posible. Se ganó una elección, pero yo te diría que el gobierno no fue cambiado en su totalidad. Yo tengo la convicción, como en el caso del transporte y otras áreas, que prácticamente hay una continuidad del gobierno de Macri. Y en otros sectores de la coalición, básicamente que conduce Cristina, fuertemente está comprometida la transformación. No quiero entrar a discutir el tema revolucionario del peronismo porque voy a meter en un problema que no voy a aportar, pero creo que evidentemente pensar un peronismo que no sea revolucionario me parece medio extraño, pero es otro debate, digamos, que había que instalar. Lo cierto es que cómo no vamos a cuestionar si se trata de un decreto que en forma objetiva, acreditando las evidencias irreductibles, como creo que estoy haciendo, y invito a alguien que pueda contradecirme, pero con la misma seriedad y acreditando las mismas evidencias. Yo estoy acreditando que hay una continuidad de la política de Macri. ¿Cómo no la voy a señalar? Y cómo no voy a fortalecer una gestión política del senador Tayana que está señalando esta situación. Y eso no es debilitar, sino que fortalecer. Porque justamente lo que se está debilitando es la visión nacional de este gobierno, de la parte del gobierno que forma esta coalición, frente a otras opciones que evidentemente consideran otras cuestiones. Entonces vamos a dar el debate. Estamos invitando, Tayana está invitando al ministro a un debate, a que nos venga a explicar el por qué propuso el 949. Y vamos a ver las políticas públicas. Yo creo que para mí sería muy negativo que nos callemos la boca en una supuesta, no sé qué cosa,
Porque en mi caso personal pasé de ser de un agente de la derecha para criticar al gobierno a ser un ultra kirchnerista por las operaciones de los servicios de la tierra y la nación, que me pone como ministeriable cuando no había nada de eso, por supuesto. Y no esto no lo hago por ningún cargo, sino porque estoy convencido de que eso es muy malo para mi país y para mis hijos. Yo ya estoy de vuelta, pero yo creo que hay que señalar y hay que fortalecer con militancia, criticando lo que haya que criticar y apoyando lo que haya que apoyar, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner y al equipo que le es más leal y que le ha acompañado en todas las circunstancias. Porque como bien decís vos, este gobierno está formado por alguien que marchó por Nisman. Y nosotros acompañamos a morir a Héctor Timerman, por otro lado. O sea que hay cosas que son muy difíciles de tragar en estas circunstancias. Con lo cual, bueno, es el arte de la política. Y lo entendemos. Algunos lo podemos entender más, yo bastante poco lo puedo entender y me cuesta, y otros más inteligentes lo entienden mejor. Pero nadie nos puede quitar la idea de señalar lo que nosotros creemos un retroceso enorme, como en el caso del decreto 949. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, por su respuesta, Horacio. Bueno, los dejo y les agradezco y la verdad que los felicito porque estoy haciendo varias entrevistas, pero la de ustedes no fue común. Me parece que hubo bastante estudio por la pregunta que me hicieron. Gracias, Horacio. Fue un placer para nosotros escucharte. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Abrazo.